Muy buenos días a todos. Deseo que hayan amanecido con bien, listos para enfrentar los retos de este nuevo día y, por cierto, de una nueva semana. Para nuestro devocional de hoy, los invito al Evangelio de Juan, el capítulo 4, versos 43 al 54, que narra una segunda señal realizada por el Señor Jesús, la curación del hijo de un oficial del rey. Jesús había ido a Jerusalén por la fiesta de la Pascua, según Juan, el capítulo 2, verso 13 al 17. En esta ocasión, Jesús encontró que habían convertido el templo en un centro de negocios. Hizo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas y ordenó: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Jesús es el Señor del templo. Cuidado con lo que hacemos con él. Juan narra que 2 días después de aquel acontecimiento, Jesús regresó a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Juan añade una triste nota, la cual había oído de Jesús mismo: el profeta no tiene honra sino en su propia tierra. Denota la actitud indiferente, burlona e incrédula de los de Jerusalén y de Israel en general. Menospreciaron a Jesús. Según Juan, cuando Jesús volvió a Galilea, los galileos le recibieron, y que también habían ido a la fiesta de Pascua, por lo que fueron testigos de la purificación del templo. Esta actitud receptiva y expectante de los galileos merece ser resaltada por lo que dice Isaías, el capítulo 9, versos 1 y verso 2. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Galilea de los gentiles. A partir de Juan 4:46 se narra la sanidad del hijo de un oficial del rey, que nos demuestra que la fe en la palabra de Jesús trae sanidad y salvación del alma. El pasaje dice así: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra de Jesús, que Jesús le dijo, y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor, y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Capernaum era una aldea vecina de Caná, ambas de la región de Galilea. De allí vino a ver a Jesús un oficial del rey. Herodes era el rey en turno en aquel tiempo. El oficial ha de haber sido un gentil, el cual tenía un hijo enfermo. El hombre tiene una necesidad, su hijo enfermo. Demuestra su impotencia. No podía hacer nada para librar a su hijo de la muerte inminente, y presenta su caso a Jesús. Esto refleja su confianza y esperanza en quien tiene el poder para sanar y salvar. Jesús le respondió: si no viereis señales y prodigios, no creeréis.
Verso 48. Pienso que no es un reproche al oficial, sino una afirmación de la importancia y el propósito de las señales que ya estaban surtiendo efecto. El oficial, habiendo oído el poder y la autoridad de Jesús, ahora vino a buscarlo. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Esto es importante, porque la muerte eterna es inminente y es una realidad terrible que espera a todo hombre sin Cristo. Pero Jesús nos ofrece vida ahora y por la eternidad. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Qué gran autoridad sobre la enfermedad y la muerte. Jesús es Dios y su palabra tiene autoridad para dar vida. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. El hombre seguramente esperaba que Jesús fuera con él a Capernaum a sanar a su hijo. Desciende antes que mi hijo muera, fue su petición. No tienes que esperar a que el Señor haga lo que, según tú, Él debe hacer. Solo tienes que creer. No es a tu manera, es a la manera de Dios. Qué gran lección nos enseña este oficial del rey. Creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Esta es la respuesta que Dios espera de todo hombre para salvarlo. Cabe señalar que no es una respuesta que se genera en el hombre por sí mismo, porque la fe para salvación no es un mérito humano, es un regalo de la gracia de Dios que se genera en nosotros al oír la palabra de Dios y que es producida por el Espíritu Santo de Dios. Al final del pasaje dice: cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Ni la distancia, ni el tiempo, ni la condición fueron impedimentos ante la palabra de Jesús. La salvación se opera en el momento de creer. Juan 5:24 dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. La salvación es inmediata para el que cree. El Padre entonces descendió, entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive, y creyó él con toda su casa. Bendito sea el nombre de Dios, porque su palabra no regresa vacía. El oficial del rey creyó él con toda su casa. Si tú aún no has confiado en Cristo para salvación, te invito a hacerlo hoy. Y si este es el deseo de tu corazón, déjame hacer esta oración por ti. Señor, según tu misericordia, mira a aquellos que hoy en respuesta a tu palabra y por obra del Espíritu Santo depositan su confianza en Cristo para su salvación. Otórgales la paz del perdón y la confianza y el poder para caminar delante de ti cada día, agradándote a través de una vida obediente y de servicio a ti. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Feliz día y feliz semana para todos.